Nos había quedado pendiente una pregunta antes de ir a la pausa que tenía que ver con los niños y con qué pasa con esos niños cuando hay una situación de femicidio. ¿Qué pasa con los chicos? En Pico se trabaja conjuntamente con la Unidad Local de Protección de Derechos de Niños, ¿sí? Que en Pico depende del municipio, ¿sí? Entonces se trabaja coordinadamente, ¿sí? Si no es necesario, si los niños no tienen que participar en el proceso, nosotros no abordamos a los niños directamente, pero sí de forma indirecta a través de otras instituciones, pidiendo, bueno, por supuesto su intervención, el abordaje oportuno, y sí se hace la intervención a través de los familiares. Claro. Ustedes hacen un seguimiento después de... Sí, exactamente, a ver sí, qué pasa hacemos un acompañamiento, sí. Hasta que culmina el proceso y ahí termina la labor de ustedes. Hasta que culmina el proceso y en determinados casos el seguimiento también se hace en el después, ¿no es cierto? La víctima y su entorno familiar queda con un vínculo con la Oficina de Atención a la Víctima. Entonces, en este caso, por ejemplo, de violencia de género, sabemos que lamentablemente puede suceder que haya nuevas situaciones de violencia. Entonces, al crear un vínculo a la oficina, a veces la víctima vuelve a consultar a la oficina o se establece una nueva denuncia y como ya hay un vínculo con la Oficina de Atención a la Víctima, ya hay un recorrido de la víctima y la oficina que también es muy beneficioso para la recuperación de la víctima y el atravesamiento del proceso penal en una recurrencia, ¿no es cierto? Es como beneficioso en ese sentido. En esto de que nos preguntabas hoy, es cierto y es correcto esto que decía Daniela, de que nosotros como Oficina de Atención a la Víctima no podemos tomar ninguna medida en lo que se refiere a una medida de protección con respecto de los niños o con quién se queden los niños, porque eso corresponde a otros organismos como la Dirección de Niñez. Nosotros lo que sí podemos hacer es ver si esos niños están en condiciones o si es necesario que sean, por ejemplo, testigos o que den su testimonio en cámara Gesell, si es beneficioso para el proceso o si es beneficioso en ese momento, ¿sí? O sea, no pueden decidir, pero pueden sugerir. Nosotros sugerimos. Sí. Siempre nuestros informes no son vinculantes. ¿Qué quiere Claro, decir? Que sí. nosotros podemos sugerir algo, pero después está en el fiscal o en las autoridades que lo requieran, hacer caso a lo que nosotros sugerimos o no. Lo que puede resultar peligroso, porque si no les hacen caso y después hay otras consecuencias, sí, digamos. Creo que en eso sí se ha avanzado muchísimo porque se ha ido posicionando la Oficina de Atención a la Víctima en el trabajo conjunto con las fiscalías y lo que se solicita, el informe victimológico que se solicita y las medidas que se sugieren, habitualmente en el 100% de los casos son tenidas en cuenta. Y como el vínculo con los fiscales también es muy estrecho, más allá del informe también está la charla con los fiscales para charlar el caso, ¿no es cierto? Porque claro, son casos independientemente tan de lo escrito. son casos tan complejos y con tantas aristas que es necesario charlarlo, sobre todo por los tiempos, ¿no es cierto? Porque son tiempos de las víctimas que quizás una medida se puede, o una declaración testimonial, a lo mejor se puede decir, bueno, no la tomemos ahora, la tomamos después, porque la víctima no está en condiciones, emocionalmente no está estable. Entonces eso se trabaja con el fiscal y habitualmente da buenos resultados. De todos los delitos y las víctimas que ustedes atienden, ¿hay alguno que les llame la atención por la recurrencia? Y en recurrencia, lamentablemente, Sí. la violencia de género es la más a la orden del día, ¿no es cierto? No te voy a hablar de porcentajes ahora porque realmente no los recuerdo, pero el gran porcentaje es de violencia de género, después siguen los abusos sexuales y después otro tipo de delitos que pueden ser como robos, accidentes de tránsito y todas. Con la fiscalía que más trabajo articulamos es con la Fiscalía de Violencia Familiar, ¿sí? Claro. En general. Con ellos es como son más. el gran cúmulo que hay de derivaciones es de la Fiscalía. ¿Y ustedes sienten que hay un incremento? Que yo siempre digo que sí, que hay veces que no tiene que ver con que ha aumentado, sino que se denuncia más. Sí. Hay más visibilización También. del Hay más problema, visibilización. hay más empoderamiento de las mujeres, lo cual es para celebrar, ¿no es cierto? Sí. Un empoderamiento de las mujeres que hace que puedan denunciar y puedan reconocer todos los tipos de violencia, porque si no estábamos circunscritos a que la violencia era el golpe y hay un montón de episodios y de tipos de violencia que ya las mujeres están comenzando a visibilizar y se animan a denunciar.
o por lo menos saben que están entrando en una escalada de violencia que y las advierte a tener que pedir ayuda antes de realizar la denuncia, o bueno, o que también que sepan dónde se puede realizar la denuncia, ¿no? Porque antes son temas que estaban como más vedados y las mujeres estaban con menos información, y ahora por suerte hay más información, y eso evidentemente hace que las denuncias se incrementen. ¿Qué hacen ustedes frente al no me animo? El del no me animo de la víctima. Bueno, ahí los equipos técnicos son los que... Sí. En realidad es acompañarlas y es brindarle información, principalmente es la información. Muchas veces por ahí consideran que hacer la denuncia y la disposición de medida de restricción, por ejemplo, y el proceso judicial ya se terminó, ¿sí? Hay mucho del trabajo del fiscal, de los fiscales, que tiene que ver con la cuestión judicial y que no involucra tanto a la víctima, y no quiere decir que el proceso judicial se haya terminado, ¿sí? Sí. Por ahí el asesoramiento y el estar en contacto permanente con las personas es lo que hace que también esto se visibilice un poco más, ¿sí? El no me animo es no me animo a denunciar y volver a mi casa, por Exactamente, ejemplo, básicamente. sí. O denunciar y retractarse, Claro. que también es otra de las situaciones que sucede. La retractación es una de las cuestiones que por ahí más se ven en los casos de violencia de género, ¿no? El animarse en un primer momento a realizar la denuncia, pero después afrontar todo el proceso. Por eso digo, los equipos técnicos tienen esta cuestión tan importante de poder acompañar a la víctima, y la víctima viene como con muchos miedos, ¿no es cierto? Con muchos miedos. ¿La víctima sale de la casa cuando hay una denuncia o no en todos los casos? No en todos los casos. No en todos los casos, claro. Ahí tenés... Generalmente se saca el victimario de la casa, o es el victimario el que se retira de la casa y es la víctima quien se queda en el hogar con los niños, por ejemplo. Está bien, pero hay una separación. Sí. Como es un momento de crisis, claro. es un momento de crisis, ¿no es cierto? Habitualmente hay una separación, hay una ruptura vincular en ese momento, pero después por el propio proceso del vínculo violento, a veces hay retractación. Al poquito andar, sabemos que hay factores económicos que influyen muchísimo, Sí, señor, que claro. las mujeres, hay muchas mujeres que no trabajan, que el hombre violento es el único sostén de la familia, entonces que hay niños de por medio, y eso hace que son altas tasas de recurrencia en la retractación. ¿Y los dispositivos en qué momentos los pide la víctima? Supongamos, se anima a denunciar, puede pedir un dispositivo para que... Puede pedirlo. En Un el dispositivo mismo... dual, decís, por Exacto. ejemplo, sí, puede pedirlo, o puede directamente el fiscal solicitarlo en alguna audiencia al juez, y una vez que está dispuesto se hace la entrega. Hay un proceso, ¿no? O sea, la víctima lo puede pedir, siempre es voluntario, ¿no es cierto? Claro. Porque la víctima tiene que andar con un aparato ahí, entonces se necesita de la voluntariedad. El fiscal se lo pide al juez de control, y el juez de control es el que lo otorga, ¿sí? O sea, pasa también por el otorgamiento. Esto hablábamos, ¿no es cierto? Se ha avanzado muchísimo en perspectiva de género, y los jueces, tanto los jueces, fiscales, entienden que esto es necesario y que los dispositivos son necesarios. Son medidas preventivas, ¿no es cierto? Es una herramienta más que previene a determinadas cuestiones. Una más, ¿también puede denunciar el entorno? El entorno familiar. El entorno familiar se puede dar cuenta y decir... Sí, son pero delitos ahí... de instancia privada. La violencia de género son delitos de instancia privada que se necesita cuando son personas adultas, se necesita de la voluntariedad de la víctima para realizar la denuncia. ¿Y qué se hace si, supongamos, una mamá viene y te dice... A mi hija se se trabaja con esa madre, se la invita también a la hija a que participe en la oficina de atención a la víctima para llevar el empoderamiento y acompañarla en esta decisión. Por eso te decíamos hoy, habitualmente la víctima tiene muchos miedos, entonces lo que se trata es de por ahí erradicar un poco estos miedos, explicarles de qué se trata el proceso y cuáles son las alternativas. Hay muchos miedos de lo que va a pasar con los hijos. No solo está la parte penal, también está la parte civil, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con la casa? Si le va a pasar la cuota alimentaria a los niños. Las visitas. Entonces se trata de como brindar información sobre ese panorama y esos miedos, tratar de bajar un poco la ansiedad, ¿no es cierto? Y trabajar sobre esas cuestiones que tanto le preocupan para ver si se puede animar a hacer la denuncia. La verdad,
muy claros los dos. Esta es la primera vez que los invitamos, pero no va a ser la última, porque este es un tema para seguir charlando y para seguir visibilizando. Y gracias por habernos acompañado. Por favor. Gracias por la información y gracias por el trabajo que realizan. Bueno, por favor. Gracias. Un gustazo. Igualmente. Quédense ahí, nosotros los despedimos a ellos y ya venimos con Melina Medús en el segundo tramo del Jarabe de Pico de hoy.